Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Emitimos a través de punto 5, 1490 del AM y también emitimos para la emisora Estudio 36.com con Yadi Cubillos a esta hora en simultáneo para Estudio 36.com. Atención a los hechos más importantes del momento en el territorio colombiano. Unas 50.000 vacunas de Pfizer a punto de vencer en la ciudad de Bucaramanga. Las dosis de Pfizer vencen este 28 de abril. A contrarreloj trabajan las autoridades de salud de Bucaramanga para aplicar 5.900 dosis de Pfizer que vencen este 28 de abril. Y sigue el COVID cobrando vidas. Murió el alcalde de Titiribí en el departamento de Antioquia por complicaciones del COVID-19. Se encontraba hospitalizado desde el 8 de abril, luego de que su estado de salud empeorara a causa del virus. Es el tercer mandatario que fallece en el departamento de Antioquia. A propósito del COVID-19, pues va en aumento. Hay toque de queda continuo desde este miércoles hasta el domingo en la ciudad de Cali. Se conocen sobre nuevos linajes, reuniones o encuentros aún con tapabocas de alto riesgo, dice el Instituto Nacional de la Salud. Y los sindicatos, las centrales obreras, insisten en que el paro de mañana, este 28, va porque va, a pesar que se les dice desde todos los sectores que por favor sean prudentes, haya más sensatez, que no es el momento, al igual que el gobierno insiste en que la reforma tributaria no se retira, que va porque va. 12 del día, 3 minutos, noticias a esta hora con Margario Jalbo. Muy buenas tardes. Don Didier, buenas tardes, 12, 3 minutos, y los médicos y los hospitales intensifican la batalla contra el COVID-19 en Colombia. Los casos hoy de contagios son de 12.839 y muertes por 448. Ha bajado un poquito. El Instituto Nacional de Salud pide que se suspenda cualquier actividad de reuniones y encuentros. Con la presencia de nuevas variantes como la brasileña y la británica, las actividades que eran seguras hasta hace poco, hoy con tapabocas y distanciamiento, ya no lo son. Dice el instituto que el aumento de posibilidades de contagio subió en un 70%. Cada día son más los jóvenes que llegan a la UCI con severas complicaciones. Las ciudades colombianas afectadas y en estado de alerta máxima cada día son más, y ahora se suma otro factor de contagio como es el paro nacional pactado para mañana 28 de abril. Sus efectos frente al COVID los veremos a mediados de mayo, dicen los especialistas, que continúan rogando por suspender esta manifestación social. Entre tanto, se aprobó un vuelo humanitario para colombianos varados en Brasil. Estos deben pagar sus pasajes y demás gastos. Para mañana tendremos en Colombia 540.000 nuevas dosis de Pfizer y hoy 1 millón de Sinovac. Además, el deporte también está beneficiado con las vacunas, porque llegaron 50.000 donadas por la China Sinovac para la Conmebol, para los deportistas de la Copa Libertadores y el Campeonato Suramericano. Por favor, a cumplir. Gracias, Margaret. 12 del día, 4 minutos. Hoy estaremos con la representante de la Cámara por Antioquia, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, a propósito del lanzamiento de su libro Contigo desde el vientre hasta siempre. Con ella estaremos hablando del reclutamiento forzado de menores y por qué su posición provida en contra del aborto y la defensa de la vida. Ya estaremos con ella en unos segunditos porque hay noticia con Nicolás Espinosa. Ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información, quien entregue información sobre la masacre que se presentó en las últimas horas en el municipio de Andes, en Antioquia. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, así lo confirmó el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, ayer en un consejo de seguridad,
y pues la gobernación ofreció 100 millones de pesos al que dé información sobre los responsables de dicha masacre ocurrida en zona rural del municipio de Andes. Las 3 víctimas que ya se lograron identificar pertenecen a una misma familia, que son Arleid Morales, Alexander Sucerquia, Gilberto Arnoldo y Guita Sucerquia, quienes eran recolectores de café y laboraban en una finca de la zona. Las otras 2 personas asesinadas hasta el momento no han sido identificadas, pero se saben que son campesinos también de la zona. Las autoridades manejan la hipótesis de que esta masacre se dio por el control que ejerce en la zona el Clan del Golfo. Con esta masacre, Antioquia es el departamento más golpeado en esta clase de hechos, seguido del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá, según información de Indepaz. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día, 6 minutos, con la representante a la Cámara. Ella es Margarita Restrepo. Representante de la Cámara, Margarita Restrepo, del Centro Democrático. Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para todos los miembros de ese equipo de trabajo y para todos los internautas. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de su libro, pero permítame hablar antes de algo, y es de estas noticias con las que estamos abriendo Al Día Noticias, y es la muerte del alcalde de Titiribí en su departamento, en Antioquia. No hay oxígeno tampoco en Medellín. Están al borde del colapso las camas UCI en Antioquia. ¿Cómo ve usted esta situación? Lamentablemente es bien conocido para todos los colombianos y en especial para los antioqueños, medellinenses, que la desadministración que vive hoy Medellín es tenebrosa. Nosotros los medellinenses nos hemos caracterizados por tener una de las mejores salud del país y de América Latina. Hoy por hoy estamos completamente reventados, los hospitales públicos están desadministrados, aparentemente se están robando la salud de los medellinenses poquito a poquito y el servicio es pésimo de salud hoy por hoy en los hospitales públicos de Antioquia. Hemos tenido que enfrentarnos a panoramas como tener que ver largas filas de personas que dan vueltas y vueltas a los hospitales como no se veían desde el Seguro Social en mi ciudad. Es lamentable, pero tenemos que denunciarlo para que se corrija definitivamente. Correcto. Y a propósito de la masacre de Andes en Antioquia, 100 millones de pesos ofrecen las autoridades. ¿Qué pasa en materia de orden público en Antioquia, representante? Yo pienso que Antioquia y muchas regiones del país hoy por hoy están enfrentando un problema muy delicado. Mientras haya microtráfico, mientras haya narcotráfico, haya reclutamiento, en Colombia no vamos a poder tener un país seguro. Esto sumado a ese mensaje nefasto que se dio el gobierno anterior de que delinquir sí pagaba. Entonces, pienso que estamos viviendo todo eso, todas esas secuelas de un pésimo gobierno durante 8 años. Bueno, representante, hablando de su libro que habíamos anticipado, entonces hablemos ya del libro Contigo desde el vientre hasta siempre. Usted se declara pro vida y en contra del aborto y la defensa de la vida. ¿Cuánto se demoró haciendo el libro? Escribiéndolo. Aquí tenemos el libro, quiero mostrárselos. Se llama Contigo desde el vientre hasta siempre. Yo estoy convencida de que uno es pro vida desde el momento mismo de la concepción hasta el momento de la muerte de la persona. Yo no puedo ser pro vida desde las 12 semanas de embarazo hasta lo que la persona empieza a sentirse enferma. O no puedo ser pro vida con tales y tales condiciones. No, soy o no soy pro vida. Entonces, eso es lo primero que quiero pues como dejar claro, y yo me declaro pro vida 100%. Para todos es conocido que mi bandera han sido los niños, la mujer, la familia, y he dedicado mi vida pública a defender a estas causas, estas banderas. El tema de reclutamiento ha sido un flagelo que a mí me ha atormentado desde hace muchísimos años y al que nadie quería darle la cara y del que nadie quería hablar. Incluso hoy hay renuencia frente al tema, porque era un delito que quería pasar de agache para que pudiera haber impunidad, la impunidad que hay hoy.
El libro habla del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Habla de la importancia de dignificar la vida. ¿Cuánto llevo construyéndolo? Llevo construyéndolo 7 años. Es la recopilación de las columnas durante 7 años en las que he denunciado, en las que he trabajado, en las que he propuesto soluciones para erradicar definitivamente el flagelo de reclutamiento en Colombia. Y habla de una ley que, a mi manera de ver, es una de las leyes más lindas que tenemos en nuestra jurisprudencia, y es la ley de tamizaje neonatal. Correcto, representante. Es la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, a propósito del lanzamiento de su libro Contigo desde el vientre, Contigo desde el vientre hasta siempre. Contigo desde el vientre hasta siempre es el libro que está presentando la representante a la Cámara, Margarita Restrepo. En estos momentos se nos ha perdido un poco la comunicación con la representante por el departamento de Antioquia. Ya estaremos conectando nuevamente con ella. Mientras tanto, voy a ir al estudio de la emisora Estudio 36.com, donde ya di cubillos. Allí está Ramón Alberto Soto, porque hay noticia del Caribe colombiano, un proyecto de vida para las comunidades y para reducir los efectos de gases invernadero, que dice el Ministerio de Ambiente. Ramón Alberto, buenas tardes en la emisora Estudio 36.com. Ramón Alberto, también se me fue justo Ramón Alberto, ahí lo tenía, pero ya volvió la representante Margarita y también volvió Ramón, está volviendo Ramón, pero sigo entonces con Margarita, la representante a la Cámara por Antioquia. Entonces nos estaba usted comentando sobre el libro, que esto le ha tomado 7 años escribir las columnas. ¿En qué diario estaba usted publicando las columnas sobre la temática de los menores de edad, sobre en contra del aborto, sobre el reclutamiento forzado? Las publico en distintos portales, portales en los irreverentes, en Minuto 30, pero siempre cada 8 días no fallo con mi columna de distintos temas. Entonces lo que hice fue recopilar las que tenían que ver con este tema específico. ¿Por qué decidió escribir un libro? Yo pienso que es importante empezar a hablar menos y a actuar más. Todos hablamos, por ejemplo, de la importancia de que haya una memoria histórica, pero no hacemos nada para contribuir con ella. Es mi manera de contribuir con la memoria histórica frente a este flagelo específico en nuestro país. Porque es que si no conocemos nuestro pasado, vamos a seguir cometiendo y estamos condenados a seguir cometiendo los mismos errores. Y yo sí, de corazón, espero que muy pronto este flagelo esté erradicado del territorio nacional. Bueno, ¿y cómo ve el tema del reclutamiento? Después de la desmovilización de las FARC, ¿ha seguido el reclutamiento de menores en Colombia? Mira, te agradezco muchísimo esa pregunta, porque no solamente después de la desmovilización de las FARC, sino en pleno proceso de paz, nunca se suspendió el delito de reclutamiento. Siempre, siempre han seguido reclutando niños, niñas y adolescentes. Del proceso de paz no se devolvieron a los niños reclutados. Hay muchas madres, cientos de madres, que siguen esperando saber dónde están sus hijos, si están vivos, si están muertos. Y eso no lo tienen hoy las víctimas. Entonces, nunca ha cesado, incluso en pandemia, continuó el delito de reclutamiento, y a esto es a lo que tenemos que ponerle un coto, un cierre definitivamente en nuestro país. Correcto. Bueno, representante, ¿y hay alguna posición que usted fija? ¿Cómo ve el tema del aborto cuando cada vez tiende a nivel universal a generalizarse más? En este momento hay 4 excepciones en Colombia que permite la Corte Constitucional. Sin embargo, para algunos entendidos, esas excepciones que tiene el aborto en Colombia es una puerta que utiliza entidades como Pro Familia para promover el aborto. En Colombia está despenalizado el aborto en 3 excepciones.
la muerte o riesgo de muerte de la madre, malformaciones del feto y en caso de violación. Y para mí no es viable el aborto bajo ninguna circunstancia. Ahora, es verdad que en una época, en varios países se fue abriendo esta puerta poco a poco, como intentó abrirse, como tú efectivamente lo mencionas hace unos minutos, pero hay países que incluso han adoptado medidas y que hoy por hoy están tratando de retrocederlas. Porque es que no todos los días la ciencia nos muestra, nos hace más evidente que la vida existe en el momento mismo de la concepción. Por ejemplo, hoy sabemos que a partir de las 12 semanas el bebé siente dolor. El sistema nervioso está formado. Entonces, todo esto, los avances de la ciencia, nos llevan a la certeza de que la vida existe desde el momento mismo de la concepción. Y la bioética y la biomedicina y los médicos en general definitivamente están tomando una posición mucho más radical y mucho más clara al respecto. Ya. Representante, una pregunta final. ¿Usted es partidaria de retirar la reforma tributaria o aprobarla en qué porcentaje? Desde el Centro Democrático llevamos meses trabajando el tema de semanas, trabajando el tema de la reforma tributaria. Nadie quiere una pandemia, nadie quiere lo que hemos vivido con el coronavirus, nadie quiere una reforma tributaria. Tenemos que partir de esa base. Entonces, claro que desde el deseo quisiéramos que no hubiera reforma tributaria, pero tampoco nadie puede negar que la pandemia, que el desfinanciamiento en que venía el Estado colombiano es inminente y que tenemos que solucionar. Entonces, es necesaria una reforma tributaria. Desde el Centro Democrático hemos propuesto que se haga a partir de los 12 billones y que sea una reforma amigable, que sea una reforma que no afecte a las personas que han venido pensionando, que no afecte la canasta familiar, que no afecte el IVA. Entonces, hemos tratado de morigerar las necesidades del Estado versus la vida cotidiana de cada uno de los colombianos, de una manera responsable. Sí, pues representante de la Cámara Margarita Restrepo por el departamento de Antioquia y el Centro Democrático, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Mil gracias a ti por esta invitación tan linda, espero que se repita muy rápido y a todos los internautas un saludo muy afectuoso. Bueno, estamos por emisora.5 y por las redes sociales y plataformas de Al Día Noticias y también estamos en enlace con transmisión simultánea con estudio36.com. Justamente vamos a los estudios de la emisora estudio36.com. Allí está Ramón Alberto Soto con noticias del Caribe colombiano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier, con el cordial saludo para ti, para todos los oyentes de Al Día Noticias, precisamente desde Estudio 36, que a partir del día de hoy se conecta con nosotros para retransmitir nuestro informativo radial. Precisamente Estudio 36 trata estos temas de lo que vamos a tratar el día de hoy, lo que tiene que ver con la defensa del ambiente, la cultura y otros temas de interés nacional. Es un proyecto que se llama Proyecto Azul, localizado entre los departamentos de Sucre y Córdoba. Es una extensión de cerca de 9.000 hectáreas de manglares. John Deere, la buena noticia es que se ha descubierto por parte de los estudiosos del ambiente que el manglar reduce, inclusive, noticia increíble, más toneladas de CO2 que reducen los efectos invernaderos en el mundo. Este proyecto es de la mayor importancia para nuestro país, por cuanto, fíjese, los beneficios que trae va a permitirle a estas comunidades de los departamentos de Sucre y Córdoba recibir recursos económicos por cada tonelada como recompensa por la venta de los bonos de CO2, que hoy están de moda en el mundo por preservar el ambiente y reducir los efectos invernaderos. Respecto de este tema, el ministro del Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, nos explica el alcance de este importante proyecto ambiental. Bueno, este proyecto es un proyecto primero que se ha hecho de la mano con las comunidades, un proyecto
una cooperación muy importante y un trabajo que se ha venido adelantando hace muchos años de conservación internacional, del INVEMAR, de la Corporación Autónoma Regional, de la CBS, del Ministerio de Ambiente, en esta zona del Caribe colombiano. Hoy estamos aquí en Cispatá, en estos manglares, y tenemos hoy el primer proyecto de este nivel, un proyecto de carbono azul, el primer proyecto a nivel mundial certificado por Verra, el primer proyecto de este tipo certificado a nivel mundial. Eso tiene un significado enorme. Un manglar, para que se hagan una idea, captura 5 veces más que un bosque tropical, seco o húmedo, y esto tiene un valor adicional a ese gran reto que tenemos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 51% al año 2030. Es el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, explicándonos sobre el alcance de este importante proyecto ambiental que va a beneficiar a las comunidades locales que están alrededor de este manglar en los departamentos de Sucre y Córdoba, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, la Unión Europea y Preservación Colombia, lo mismo que las corporaciones autónomas de desarrollo de Sucre y Córdoba. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. Las 12 del día, 21 minutos. Terror en Apure por constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ejército venezolano. Noticias de orden público a esta hora con Julián Rabe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Producto de una guerra por el control del narcotráfico, la región en Apure, en Venezuela, ubicada a pocos kilómetros de la frontera en Colombia, en Arauca, ha presenciado enfrentamientos armados durante los últimos 3 días, razón que ha llevado a más de 3.000 habitantes de la zona a desplazarse a Colombia. Los enfrentamientos son productos de una lucha entre el Frente Décimo, disidencia de las FARC, con el ejército venezolano, que estaría permitiendo las actividades ilícitas de la Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez, siendo esta la razón de los enfrentamientos constantes. Según el gobierno venezolano, intensificarán las acciones hasta conseguir la total expulsión. Mientras tanto, José Vivanco, director de las American Human Rights Watch, señaló: las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro. Recordemos que hace un mes Naciones Unidas en Colombia informó sobre más de 4.700 desplazados en Arauquita provenientes de Apure por los mismos conflictos armados. Gracias, Julián. 12:23 minutos. Japón donará equipos para ayudar con la vacunación en América Latina, el Caribe y África. Vamos a nuestro centro de la sección internacional de noticias. Información que presenta a esta hora Nicolás Espinosa. El gobierno de Japón anunció un programa valorado en $39 millones que busca ayudar con la distribución de los equipos necesarios para la vacunación contra el COVID-19 en Latinoamérica, el Caribe y África. Esta ayuda de Japón llegará a 31 países en las regiones mencionadas, con equipos como cadenas de refrigeración, unidades de transporte, almacenamiento en frío, entre otros, explicó el ministro de Asuntos Exteriores japonés. Estas donaciones se harán a través de UNICEF con el fin de garantizar la vacunación en cada país y dar acceso equitativo a nivel mundial, así como acelerar el proceso. Recordemos que Japón es uno de los contribuyentes del mecanismo COVAX, al que aportó $200 millones. Por eso, el país nipón tiene claro que las ayudas anunciadas funcionan como complemento para el mecanismo. Entre los países beneficiados por estas donaciones están Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, esto en Latinoamérica. Gracias, Nicolás. 12:24 minutos. Y la noticia del momento en la lucha contra la corrupción. Reficar, ya se conoce un fallo de la Contraloría General de la República. Fíjese, Margaret, que esta noticia es de la mayor importancia. Le hemos gastado tiempo los medios de comunicación a reficar la corrupción, se robaron 12 billones de pesos, y ahora que sale el fallo y condena, y hay una multa y una responsabilidad fiscal por 3 billones de pesos, casi nadie dice nada. Reficar, un fallo de la Contraloría, Margaret. Así es, John Didier. Un proyecto de 2007, devolvámonos en el tiempo, para la modernización de la refinería en Cartagena, para aumentar el abastecimiento y la eficiencia en materia de hidrocarburos, se convirtió quizás en el peor caso de detrimento patrimonial en Colombia. La polémica estalló en 2016, seguimos en el pasado, luego de la publicación de un reporte de la Contraloría General de la República de Colombia, el cual detalla la extensión del detrimento. Hoy la Contraloría profirió, actualmente 2021, fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 millones de pesos en el caso Reficar,
por mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto y mal manejo en la junta directiva, no hacer el seguimiento correspondiente. Han estado señalados 2 expresidentes, 3 exvicepresidentes, 7 exmiembros de la junta directiva y 4 empresas, entre estos Orlando José Cabrales, Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales y además la Chicago Bridge Company y Foster Miller. La Contraloría profirió este fallo de responsabilidad fiscal por 2.9 millones de pesos. Hoy los miembros de la junta directiva, un grupo de ellos, emitieron un comunicado diciendo que van a apelar esta decisión. Gracias, Margaret. 12:25 minutos. Millonarios de Santa Fe y Equidad no podrán jugar en Bogotá por cuenta del COVID y porque la administración no presta el estadio y además hay toque de queda después de las 8 de la noche. Y la Conmebol recibe hoy 50.000 vacunas donadas por Sinovac. Nos despedimos desde el máster. Hay una canción para despedir, Margaret. Hay una canción que les va a encantar. Un hawaiano, Bruno Mars, con Alexander Paak. Es Silk Sonic. Deja la puerta abierta. Y es que siempre debemos dejar la puerta abierta al corazón y a esas personas que queremos. Y con esta canción llegamos al final de Al Día Noticias. 12:26 minutos. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Margaret dejó la puerta abierta. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.